Fe a prueba de balas. Queremos agradecer a Industrias Plycon, quienes han hecho posible la realización de este podcast. Búscalos en su página plycon.com.mx. Si quieres apoyarnos para continuar con este trabajo, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.palabrayobra.org y dar clic en el botón Donar. Ahí lo haces a través de PayPal. O bien lo puedes hacer en nuestra cuenta bancaria que verás en la descripción de este mismo podcast. Muchísimas gracias. Episodio 6. Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué espero del Mesías? Por tu amor que es eterno, porque es fiel y paterno, porque me amaste primero, porque solo tú eres bueno. Por tu amor que es eterno, porque es fiel y paterno, porque me amaste primero, porque solo tú eres bueno. En tu amor tú me amas, me dictas tus palabras que son vida y verdad y me dan la libertad. En el cielo, en la tierra, en los hombres, alabemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor porque hoy tenemos la oportunidad de recibir una gran noticia, la de saber que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos permita abrir nuestro corazón para que esta verdad se arraigue fuertemente en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Durante la semana que pasó, trabajamos 6 momentos dolorosos de nuestra vida. Y tal vez todos o casi todos fueron transformados por Jesús en momentos de luz, de redención, de rescate. Esta experiencia puede darnos la seguridad de que hemos encontrado al Mesías, al Salvador que esperábamos. Igual que le pasó a Andrés, el hermano de Pedro, él era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano, a Simón, y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y lo llevó a Jesús. Sin embargo, en la cabeza de Andrés, ¿qué significaba que Jesús fuera el Mesías? Desde el profeta Isaías, Dios pone en el corazón de los hombres la imagen de un Mesías libertador. Va a ser la esperanza para el pueblo. Va a ser lo que los mantenga en pie aun cuando estén cautivos en Babilonia, aun cuando les hayan destruido su templo. La esperanza del Mesías los va a aglutinar como un pueblo y por ella le van a ser fieles a Dios. La figura del Mesías, que resulta de una lectura del Antiguo Testamento y sobre todo del Salmo 2, se resume en: el Mesías será un descendiente de David, ungido rey que reinará sobre Israel. Será un guerrero que derrotará a sus enemigos, liberará a su pueblo y restaurará el reinado de Israel. Dominará sobre los gentiles. A través de él, Dios establecerá su reinado en el mundo. Será un gobernante ideal. Juzgará a los pueblos y naciones con sabiduría. Tendrá justicia, equidad, amor al derecho, humildad y mansedumbre. Estará lleno del poder y la fuerza de Dios para quebrantar a los gobernantes paganos, expulsar a los pecadores y machacar con vara de hierro a las naciones impías. Él será el ungido del Señor y estará limpio de pecado. Será poderoso gracias al Espíritu Santo que recibirá de parte de Dios. Manifestará interés por su pueblo, particularmente por los pobres, los necesitados, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Reunirá al pueblo santo y obrará con justicia, instruido por Dios. Todas estas ideas las podemos sacar de ir leyendo el Antiguo Testamento, pero en particular te quiero compartir el Salmo 2, tomado de la Biblia Torres Amat, para que veas cómo Jesús es la promesa cumplida del Padre. Es así como ¡wow! ¿Por qué causa se han embravecido tanto las naciones y los pueblos maquinan varios proyectos? Hanse coligado los reyes de la tierra y se han confederado los príncipes contra el Señor y contra su Cristo o Mesías.
Rompamos, dijeron, sus ataduras, y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Mas aquel que reside en los cielos se burlará de ellos, se mofará de ellos el Señor. Entonces les hablará él en su indignación y los llenará de terror con su saña. Mas yo he sido por él constituido rey sobre Sión, su santo monte, para predicar su ley. A mí me dijo el Señor, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré las naciones en herencia tuya, y extenderé tu dominio hasta los extremos de la tierra. Regirlos has con cetro de hierro, y si te resisten, los desmenuzarás como un vaso de barro. Ahora pues, oh reyes, entendedlo. Sed instruidos ustedes los que juzgan o gobiernan la tierra. Sirvan al Señor con temor y regocíjense en él, poseídos siempre de un temblor santo. Abracen la buena doctrina, no sea que al fin se irrite el Señor y perezcan descarriados de la senda de la justicia. Porque cuando de aquí a poco se inflame su ira, bienaventurados todos aquellos que ponen en él su confianza. No soy cualquier hombre, yo soy el Hijo del Padre. Su Espíritu está en mí. Jesús es mi nombre, es Jesús. Jesús es mi nombre, Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me envía para la libertad, llevar a los presos y oprimidos por la duda, la tristeza y el rencor, y a los ciegos la vista dar. A los mudos hablar, y a los cojos caminar, y a los ciegos hago ver, y al esclavo doy la libertad, le doy libertad. Esta palabra se cumplirá, y hoy aquí y en todo lugar, pues yo he venido a este mundo para los hombres, oh rescatar, oh rescatar. Caminar, y a los cielos hago ver, y al esclavo le doy libertad, le doy libertad. Esta palabra se cumplirá hoy aquí y en todo lugar.
Como vemos, Jesús hace realidad todas esas promesas mesiánicas. Pero para los líderes religiosos, Jesús no era lo que esperaban, porque no va a liberarlos de la opresión romana, a ellos, ¿no?, que son el pueblo elegido. Cuando los judíos le preguntan abiertamente a Jesús, ¿hasta cuándo nos acabas el alma? O sea, ya dinos, no nos tengas en ascuas. Dinos si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les responde, se los digo y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Mas ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ninguno las arrebatará de mi mano. Lo que me dio mi Padre es sobre todas las cosas, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una cosa. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. En el Evangelio de San Juan vamos a ver cómo por judíos Juan se va a referir a aquellos que están en contra de Jesús. ¿Por qué no soportaron que Jesús dijera que él y el Padre son una cosa, son uno? Porque esa no era la expectativa que ellos tenían del Mesías. Lo mismo que el destino doloroso del Mesías. Para ellos Mesías y sufrimiento eran incompatibles. Tan es así que cuando Jesús pronuncia el primer discurso o anuncio de la pasión, Pedro, uno de sus apóstoles que tanto lo amaba, lo quiso corregir. ¿Se acuerdan? Estamos en Marcos 8, 31, 33 y dice, comenzó a declararles que convenía que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas y que fuera desechado por los ancianos y por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas. Acuérdense que los ancianos, los sacerdotes y los escribas son los encargados de la religión, de explicar las escrituras, de ir dando sus interpretaciones. Ellos son los sabios. Entonces dice, Jesús anuncia que conviene que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos y por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y que fuera entregado a la muerte y que resucitara después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reñirle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, amenazó a Pedro diciendo, quítateme delante, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. ¡Wow! Esto es tremendo. Para nosotros también es difícil unir el sufrimiento con el Mesías. Nos es difícil seguir a Jesús teniendo que pasar por el dolor. Nos cuesta trabajo relacionarnos con Jesús en la cruz. En esta época queremos por sobre todas las cosas, ¿no?, mitigar o evadir el dolor, evitarlo. Sin embargo, es muy importante preguntarnos por qué Jesús muere en la cruz. Y la respuesta es para salvarnos, pero en este momento quisiera que tú pudieras decir para salvarme. ¿Salvarte de qué? Y la respuesta es del pecado y de la muerte. Pero ¿cómo se manifiestan el pecado y la muerte en mi vida, en tu vida? Obvio está la muerte biológica, cuando deja de latir nuestro corazón, pero también morimos poco a poco cuando enfrentamos una frustración o una impotencia, ¿no? Hay como un duelo, cuando las cosas no salen como tú esperabas y eran los planes que tenías a futuro. Así es que sí, tienes un duelo porque las cosas no van a ser como tú querías. O cuando nos podemos dar cuenta de que no vamos a poder hacer nada ante cierta situación. Cuando por más que luchamos no conseguimos lo que queremos. Cuando vemos cómo se cae el mundo frente a nosotros y no podemos hacer nada. Son muchas las muertes que experimentamos muy frecuentemente y no las atendemos, no les hacemos caso. Pero ¿por qué entraron el pecado y la muerte en el mundo? ¿Así lo pensó Dios? No, nos dice la Biblia que en el principio Dios creó todo y crea al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó y los creó con libertad. La mujer decide escuchar y hacerle caso a Satanás en la forma de la serpiente que le dice que Dios no quiere que coma de ese árbol porque va a ser como Dios, con minúscula Dios. Como es tan tentadora la proposición, no se pone a pensar en lo que eso significa.
En realidad, ella está creyendo que Dios es mentiroso y que no se puede confiar en Dios, cuando en realidad la mentirosa es la serpiente, y esto lo vamos a estar viendo a lo largo de toda la historia. Te leo Génesis 3, 1 a 7. Es todo el drama, o sea, aquí empieza el drama de nuestra existencia. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra que había hecho Dios el Señor, la cual dijo a la mujer: ¿por qué les mandó Dios que no comieran de todo árbol del paraíso? A la cual respondió la mujer: de la fruta de los árboles que hay en el paraíso comemos, mas de la fruta del árbol que está en medio del paraíso nos mandó Dios que no comiéramos, y que no lo tocáramos para que no muramos. Y dijo la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán, porque sabe Dios que en cualquier día que comieran de él serán abiertos sus ojos, y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y hermoso a los ojos y agradable a la vista, y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y habiendo ellos echado de ver que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, Dios le pone un límite a su criatura, porque si no tuviera límite, pues la criatura también sería como Dios. Dios le pone un límite. ¿Cuál es? Le mandó diciendo: de todo árbol del paraíso comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comas, porque en cualquier día que comieres de él, morirás. Este es el límite de no ser Dios. Entonces, cuando Eva come, entra el pecado en el mundo, que causa una ruptura en todos los sentidos. Es muy importante entender que el pecado no es una lista de cosas malas, sino es perder esta relación en estos sentidos. El hombre y la mujer pierden su relación con Dios, consigo mismos, con los demás y con la creación. Experimentan que sus relaciones ya no son de vida, sino de muerte. La consecuencia de este pecado es la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. Así es que Dios no inventó la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. Cuando Dios nos crea y crea todas las cosas, no las crea para la muerte, ni para la enfermedad, ni para el sufrimiento. Cuando las personas dicen que Dios no existe, porque si existiera no habría hambre ni guerra en el mundo, ni habría terremotos ni inundaciones, debemos decirles que Dios no lo había concebido así. Cuando nos dicen: ¿qué paradoja es esta? ¿Por qué Dios nos trajo aquí? ¿Para qué nos trajo a sufrir? Cuando la gente se rebela, se molesta y se pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me trajo Dios a sufrir aquí terriblemente? ¿Qué no tenía Dios un plan mejor? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá me violaba? ¿Qué Dios se quedó mirando y ya? Ahí es necesario responder que ha sido el pecado el que hizo entrar el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y Dios no se quedó mirando, se hizo hombre, padeció y murió para salvarnos. Jesús quiere acercarnos nuevamente a Dios y por eso viene a darle sentido al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte, las cosas que no tienen respuesta sin Dios. Después de la última cena, va Jesús con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras que yo voy allí y hago oración. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Santiago, empezó a entristecerse y a angustiarse. Y entonces les dijo: triste está mi alma hasta la muerte, esperen aquí y velen conmigo. Mateo 26, 36, 38. En el huerto de los olivos, Jesús está angustiado. Siente tanta tristeza. Pero, ¿por qué está triste? Tal vez porque va a morir. Pero Jesús 3 veces había anunciado su muerte y su resurrección. Él había dicho que nadie le quita la vida, sino que Él la da voluntariamente, que Él tiene poder para darla y para recobrarla de nuevo. Tal cual así está en Juan 10, 18. La vida no me la quita ninguno, mas yo la pongo por mí mismo. Poder tengo para ponerla y poder tengo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sin embargo, en el huerto de los olivos, Jesús está asumiendo todo el pecado de la humanidad.
No es solo cargarlo, sino asumirlo. No es como ponerse una camiseta, sino es hacerlo suyo. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Pues esta ruptura en la relación con Dios. Por eso Jesús va a tener esta agonía terrible. Es ese momento en el que Jesús ve a tal persona haciendo X cosa y él cargando con esa consecuencia. Jesús cargando con ese pecado. Por eso decimos Jesús me salvó, porque Jesús hizo suyo mi pecado. Por eso Jesús va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque esa es la experiencia del pecador, sentirse lejos de Dios. Y la consecuencia del pecado, nos va a decir San Pablo, es la muerte. Así es que, ¿cuál es la consecuencia para Jesús de asumir todo ese pecado? Pues la muerte y el estar lejos de Dios. Por eso Jesús va a sufrir la muerte y el sentirse lejos de su Padre, porque está asumiendo nuestros pecados. Pero ¿cuándo había experimentado estar lejos de su Padre? Pues nunca, porque Él no tiene pecado. Jesús está sufriendo, caía en tierra y suplicaba que de ser posible pasara de Él aquella hora. Marcos 14, 35, 36. Y habiendo ido delante un poco, se postró en tierra y pedía que si ser pudiese, pasase de Él aquella hora. Y dijo, Abba, Padre, todas las cosas te son posibles, traspasa de mí este cáliz, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabe con quién está hablando, pero también sabe para qué ha venido. Por eso dice, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En este momento Jesús empieza a darle un sentido nuevo al sufrimiento. Él dice unas palabras clave. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús está llorando como gotas de sangre porque en serio sufrió y sin embargo no busca evadir el dolor, sino hacer la voluntad del Padre. Después de este momento de lucha, Jesús acepta la voluntad del Padre y totalmente restablecido sale a preguntar ¿a quién buscan? Lo vemos en el Evangelio de Juan 18:4. Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Jesús no se escapa, no se va. Era de noche, había muchos árboles, ¿no? Precisamente está en el huerto de los olivos. Él se podría haber escondido detrás de un tronco. Sin embargo, él dice, aquí estoy. Totalmente dueño de la situación, vemos que nadie le quita la vida, sino que él la entrega voluntariamente. Por eso, si yo estoy pasando por un sufrimiento, por una enfermedad, debo detenerme y hacer mías las palabras de Jesús. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta enfermedad no me quita la vida, sino yo la entrego voluntariamente. Así tú le vas a dar sentido a tu enfermedad, a tu sufrimiento. Después arrestan a Jesús y lo llevan ante el sumo sacerdote. Él está buscando un pretexto para matarlo. Traen testigos falsos hasta que le hace la pregunta directa. ¿Eres tú el Mesías? Vamos a Lucas 22, 67, 71. Él respondió, si se los dijera no me creerán, y también si les preguntara no me responderán, ni me dejarán. Mas desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra de la virtud de Dios. Dijeron todos, ¿luego tú eres el Hijo de Dios? Él dijo, ustedes dicen que yo lo soy. Y ellos dijeron, ¿qué necesitamos más testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Jesús les está diciendo, no solamente soy el Mesías, sino soy Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, que es el gesto con el que se manifiesta la blasfemia, ¿no? Porque nadie puede decir que es hijo de Dios. A Jesús lo abofetean, lo insultan, y Jesús permanece callado y no hace nada. Como vas a la Pascua, tienen todo muy fríamente calculado, porque ellos quieren celebrar la Pascua y si matan a alguien estarían impuros, por eso llevan a Jesús con Poncio Pilato para que los romanos lo hagan. Poncio Pilato es el procurador romano que está normalmente en Cesarea, pero como es el tiempo de la Pascua está en Jerusalén para ver que no haya disturbios. Como a Pilato no le interesa la religión judía ni su ley, entonces no acusan a Jesús de haberse dicho hijo de Dios, sino de ser un revoltoso que se ha dicho rey y que no quiere obedecer al César. Entonces consiguen que Jesús sea ejecutado.
Primero flagelan a Jesús, le trenzan una corona de espinas y se la encajan en la cabeza. Así, cuando estamos tirados, lo único que queremos es abandonarlo todo. Sin embargo, deberíamos pedirle a Dios que nos permita, como Jesús, hacer su voluntad hasta el final y con todo, fidelidad hasta el final. Jesús cae por primera, segunda y tercera vez. Por lo que se sabe, él no llevaba la cruz completa, sino solo el madero horizontal, llevando las manos amarradas a él. Además, los 3 que iban a ser crucificados iban amarrados uno al otro. Lo más probable es que cuando Jesús cae, lo hace de frente, pegándose en la cara sin poder meter las manos, pues las tiene amarradas al madero. Además, jalando a los otros 2 que iban con él. Existía la costumbre entre los romanos que si el condenado moría en el camino de la cruz, entonces uno de los soldados romanos ocupaba su lugar en la crucifixión. Por eso es que le piden a Simón de Cirene que ayude a Jesús a cargar su cruz. Jesús nos quiere compartir su cruz y nos sentimos obligados, queremos evitarla. Aquí la invitación hay que recibirla con amor. ¿Y qué es la cruz? Es aceptar dar la vida por amor y con amor. Por eso no podemos sentirnos obligados ni evitarla, porque entonces no lo estaríamos haciendo con amor. Imagínate, Jesús que con una palabra había resucitado a un muerto, ahora cae y no se levanta. Así nos está demostrando que nos lo ha dado todo, toda su fuerza, toda su sangre, toda su vida va a derramar. Y cerca de la hora de nona, clamó Jesús con grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fuerte esto. ¿Por qué me has desamparado? Es esta experiencia de dolor, de sufrimiento, de pecado la que todos nosotros vivimos. Sin embargo, Jesús, sintiéndose lejos de Dios, no deja entrar el odio, ni el miedo, ni el rencor, ni la venganza. Jesús con plena paz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 22:34. Jesús mantiene su mirada fija en Dios. Sabe que es a Dios a quien quiere ir. Por eso Jesús, dando una gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Lucas 23:46. Con estas palabras, Jesús, que ha hecho suyo todo el pecado de la humanidad, ahora muere por ese pecado, pero puede darle un sentido nuevo a todo. Jesús hace nuevas todas las cosas, porque todo lo redirige al Padre. Antes, cuando los hombres morían, experimentaban que la muerte era la pérdida total de toda felicidad, de todo bien. Ahora Jesús, que ha hecho suyo el pecado de toda la humanidad, ha muerto, pagando la consecuencia del pecado de todos. De manera que todos los hombres de todos los tiempos han sido rescatados de la muerte definitiva. Solo aquellos que no deseen ser rescatados la sufrirán. Aquellos que no crean en Jesús, aquellos que no escuchen su palabra y lo sigan. ¿Pero Jesús se quedó muerto? No, resucitó. De manera que Jesús venció al pecado y a la muerte, y Él tiene una vida nueva, una vida eterna que también quiere comunicarnos a nosotros. Entonces la muerte deja de ser el momento de quedarnos lejos de Dios para convertirse en la entrada para llegar a la presencia de Dios. Se convierte en una puerta. ¿Para qué? Para llegar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para tener vida eterna? Creer. Pero creer no es de se me hace, es de hacerlo mío. ¿Qué? Hacer tuyos los criterios de Jesús, creerle dándole tu vida. En esta semana vamos a orar leyendo los 4 textos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Uno cada día. Te comparto aquí el del Evangelio de San Juan. Juan capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 10. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salió con sus discípulos de la otra parte del arroyo de Cedrón, en donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. Y Judas, que lo entregaba, sabía también aquel lugar, porque muchas veces concurría allí Jesús con sus discípulos.
Judas, pues, habiendo tomado una cohorte y los alguaciles de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y con hachas y con armas. Mas Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dice: yo soy. Y Judas, aquel que lo entregaba, estaba también con ellos. Luego, pues, que les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Mas les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que dijo: de los que me diste, a ninguno de ellos perdí. ¡Wow! Porque aquí vemos cómo se van cumpliendo las escrituras en Jesús. Todas las profecías que nos hablaban del Mesías, Jesús las va a cumplir al 100. O sea, de verdad es impresionante. Mas Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿El cáliz que me ha dado el Padre no lo tengo de beber? La corte, pues, y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos, que convenía que muriera un hombre por el pueblo. O sea, igual, ¿no? Todo queda en familia. Entonces, como Caifás y Anás, ¿no? El suegro y el sumo sacerdote, porque antes había sido el suegro también sumo sacerdote, entonces ahí todos van cediendo el poder a sus propios parientes para mantenerse, ¿no? Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y aquel discípulo era conocido del pontífice, o sea, del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el atrio del pontífice. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, y salió el otro discípulo que era conocido del pontífice, y lo dijo a la portera, e hizo entrar a Pedro. Y dijo a Pedro la criada portera: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no soy. Los criados y los ministros estaban en pie a la lumbre porque hacía frío y se calentaban, y Pedro se estaba también en pie calentándose con ellos. El pontífice, pues, preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió: yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, a donde concurren todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a aquellos que han oído lo que yo les hablé. He aquí, estos saben lo que yo he dicho. Cuando esto hubo dicho, uno de los ministros que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al pontífice? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio del mal, mas si bien, ¿por qué me hieres? Y Anás lo envió atado al pontífice Caifás. Estaba pues allí en pie Simón Pedro calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Negó él y dijo: no soy. Le dice uno de los criados del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja: ¿no te vi yo a ti en el huerto con él? Y otra vez negó Pedro, y luego cantó el gallo. Llevan pues a Jesús desde casa de Caifás al pretorio, y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio, por no contaminarse, y por poder comer la Pascua. Pilato pues salió fuera a ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo entonces: tómenle allá ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: no nos es lícito a nosotros matar a alguno. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, señalando de qué muerte había de morir. Porque los judíos mataban a pedradas, ¿no? Por ejemplo, así iban a matar a Esteban, no en la cruz. Esa era la muerte de los romanos. Volvió pues a entrar Pilato en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Pilato: ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los pontífices te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros sin duda pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí.
¡Ah! Entonces Pilato le dijo, ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dice, ¿qué cosa es verdad? Y cuando esto hubo dicho, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ninguna causa. Muy mal de Pilato que no esperó la respuesta, ¿no? De qué cosa es verdad. Costumbre tienen, dice Pilato a los judíos, costumbre tienen ustedes que les suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar todos diciendo, no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Aquí el juego de palabras es impresionante porque Bar-Abá, ¿no? Significa el hijo del padre. Entonces tienes al hijo del padre del mundo, que es Barrabás, y al hijo del padre, al hijo de Dios, al hijo del padre del cielo, que es Jesús. ¿Y a quién van a elegir? Al hijo del padre del mundo. Pilato pues tomó entonces a Jesús y lo azotó, y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y venían a él y decían, Dios te salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato pues salió otra vez fuera y les dijo, vean que se lo saco fuera para que sepan que no hallo en él causa alguna. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y un manto de púrpura. Y Pilato les dijo, vean aquí el hombre. Y cuando le vieron los pontífices y los ministros daban voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dice, tómenlo allá ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo en él causa. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos ley, y según la ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más, y volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte y que tengo poder para soltarte? Respondió Jesús, no tendrías poder alguno sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero fíjate aquí, le dice Pilato, ¿de dónde eres tú? ¿Qué tal que Jesús le hubiera dicho, soy del cielo y estoy en el cielo? Entonces Pilato pues ya no lo hubiera entregado. Si ya de por sí procuraba soltarlo. Mas los judíos gritaban diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, porque todo aquel que se hace rey contradice a César. Pilato pues, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en su tribunal en el lugar que se llama Litrostrotos, y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación de la Pascua, y como la hora de sexta, y dice a los judíos, vean aquí su rey. Y ellos gritaban, quita, quita, crucifícale. Les dice Pilato, ¿a su rey he de crucificar? Respondieron los pontífices, no tenemos rey sino a César. ¡Qué barbaridad! Una palabra tremenda. No tendrás dioses fuera de mí, les dijo Dios a los judíos. Y ahora están diciendo, no tenemos rey, sino a César. No queremos a Jesús, no queremos esa monarquía. Y entonces se los entregó para que fuera crucificado. Y tomaron a Jesús y lo sacaron fuera, y llevando su cruz a cuestas, salió para aquel lugar que se llama Calvario, y en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él a otros dos de una parte y otra, y a Jesús en medio. Y Pilato escribió también un título, y lo puso sobre la cruz, y lo escrito era, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque estaba cerca de la ciudad el lugar en donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, rey soy de los judíos.
Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Los soldados, después de haber crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras y las hicieron 4 partes, para cada soldado su parte, y la túnica. Mas la túnica no tenía costura, sino que era toda tejida desde arriba. Y dijeron unos a otros: no la partamos, mas echemos suerte sobre ella, cuya será. Para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron mis vestidos entre sí y echaron suerte sobre mi vestidura. Y los soldados ciertamente hicieron esto. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena. Y como vio Jesús a su madre y al discípulo que amaba que estaba allí, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió por suya. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que se cumpliese la escritura, dijo: sed tengo. Había allí un vaso lleno de vinagre, y ellos, poniendo alrededor de un hisopo una esponja empapada en vinagre, se la aplicaron a la boca. Y luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, dio el espíritu. Y los judíos, porque era la parecede, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel era el grande día de sábado, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y que fueran quitados. Vieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que fue crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, al verlo ya muerto, no le quebraron las piernas. Mas uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió luego sangre y agua. Y el que lo vio dio testimonio, y verdadero es el testimonio de él. Y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliera la escritura: no desmenuzarán hueso de él. Y también dice otra escritura: verán en el que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera quitar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino pues y quitó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que había ido primeramente de noche a Jesús, vino también, trayendo una confección como de 100 libras de mirra y de aloe. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo ataron en lienzos con aromas, así como los judíos acostumbraban sepultar. Y en aquel lugar en donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que aún no había sido puesto alguno. Allí pues, por causa de la parecebe de los judíos, porque estaba cerca el sepulcro, pusieron a Jesús. Y el primer día de la semana vino María Magdalena de mañana al sepulcro, cuando aún era oscuro, y vio quitada la losa del sepulcro. Y fue corriendo a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y les dijo: han quitado al Señor del sepulcro, y no sabemos en dónde lo han puesto. Salió pues Pedro y aquel otro discípulo, y fueron al sepulcro. Y corrían los dos a la par, mas el otro discípulo se adelantó corriendo más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y habiéndose abajado, vio los lienzos puestos, mas no entró dentro. Llegó pues Simón Pedro, que le venía siguiendo, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos y el sudario que había tenido sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no entendían la escritura que era menester que él resucitara de entre los muertos, y se volvieron otra vez los discípulos a su casa. Te invito a que reflexiones sobre los 4 evangelios, cómo nos muestran a Jesús. En ellos justamente vas a encontrar las 7 palabras que Jesús va a decir en la cruz. Vas a darte cuenta cómo cada evangelista va a tener una visión distinta de Jesús. Es como verlo cada uno desde un punto de vista. Y cada uno tiene el propio, ¿no? También cada uno atiende a un público distinto. Entonces cada quien busca
un matiz, un enfoque distinto. Pero lo que quiero que notes es cómo Jesús viene a dar cumplimiento a las promesas que Dios había hecho a través de los profetas en el Antiguo Testamento. También nota cómo Jesús va a entregar su vida y nota las diferencias en estas palabras en la cruz. ¿Por qué Jesús dice lo que dice? Y no te quedes nunca pensando en Jesús se sintió abandonado del Padre, porque vas a ver cómo da un giro. Eso está en un salmo. Y en el mismo salmo se da este giro, ¿no? Por un lado, me siento abandonado porque estoy experimentando el pecado de la humanidad. Así es que la consecuencia de eso es el abandono. Pero por el otro lado, yo sé que tú eres mi Padre. Y tanto lo sé que por eso mismo te hablo y te digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dice, oh, Dios me abandonó, sino no, le está hablando a Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús sabe que ahí está el Padre, aunque Él experimenta esta oscuridad, este alejamiento. Y tan es así que por eso le va a decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos dejo mi espíritu. Porque yo sé que ahí estás tú, porque tú no me fallas, porque tú me vas a dar la honra, el poder y la gloria, porque yo soy tu hijo, porque tú y yo somos una misma cosa. Y aquí está este misterio grandísimo del dolor, el sufrimiento de Jesús como hombre. Gracias a este dolor, a esta muerte, Jesús es que va a poder, a través de la cruz, ponerla como si fuera un puente para que nosotros podamos llegar al cielo, a la presencia de Dios. Antes estaba eso como un abismo. Es decir, nosotros no teníamos la posibilidad de llegar a la presencia de Dios. Jesús pone el puente y gracias a ese puente es que ahora podemos cruzar y llegar a la presencia de Dios cuando muramos. Así es que hay ahora en el cielo, por primera vez, humanidad. ¿Cuál? La de Cristo. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús al morir en la cruz, murió su humanidad, resucitó, está vivo y está sentado a la derecha de Dios, a la diestra de la virtud de Dios, en el lugar más importante que hay. Obviamente después de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Pero ¿quién es el que se sentó a la derecha de Dios? Es Jesús, hombre. La humanidad de Cristo, junto con su divinidad, no las podemos separar. Y así Jesús está vivo ayer, hoy y siempre. En la eternidad, sentado a la derecha de Dios. Gloria a Dios.